Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? ¿Cómo está Iglesia, Pueblo de Dios? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Vitaminas para el Alma. Y como les dije en el anterior video, si Dios permitía un tiempo más para compartir su palabra, que volvería a ser otro video. Pues Dios ha permitido este tiempo donde yo les pueda compartir este tema muy interesante y muy importantísimo. El tema se llama ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? ¿Cómo es el verdadero arrepentimiento? Ustedes habrán escuchado hablar a las personas, a gente que dice que yo hice tal cosa, estoy arrepentida, o mi conciencia no me deja en paz, ¿no? Por lo que hice, en fin. Pero una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento es cuando algo malo que has hecho, algo que no está bien y tu conciencia te acusa, tienes un remordimiento, pero no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento es diferente, porque en el remordimiento tú sabes que está mal, pero lo sigues haciendo, a pesar que te han dicho que está mal. A pesar que tú sabes que está mal lo que haces, pero lo sigues haciendo. Entonces ahí no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es cuando tú reconoces tu pecado, reconoces tu falta, te avergüenzas de ello y dices, no, yo no puedo seguir con esto. Y te arrepientes y lo dejas, renuncias, te alejas del pecado. Porque nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir en santidad. Pero esto del arrepentimiento es para todo el mundo, porque la palabra de Dios dice, no hay justo ni uno solo. Por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nadie se va a salvar por sus propias obras, sino que es Jesucristo quien nos salva. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor Jesús? Que nos arrepintamos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es importante arrepentirse de sus pecados y renunciar al pecado y alejarse del pecado. Es importante para poder vivir en paz con la bendición de Dios y con la ayuda de Dios. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, tus oraciones van a ser escuchadas por Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios no escucha la oración de los impíos, pero sí oye la oración de los justos. ¿Y quién es justo? Justo es aquel que tiene la fe puesta en Dios, que confía en el Señor, que cree en el Señor. Entonces, reconoce sus pecados, sus faltas, sus errores, renuncia al pecado y se aleja del pecado. Entonces, hay un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que abandonemos el pecado y nos arrepintamos de corazón. A ver, ¿qué nos dice acá en su libro de Lucas, capítulo 15, versículo 7? Dice, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Ven? Qué bonito. Qué alegría saber que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. O sea, más alegría hay cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, que 99 justos están acá en la tierra que no necesitan arrepentirse. O sea, eso nos dice el Señor en su palabra. ¿Y qué nos dice en Mateo 5, 8, 10? En su Biblia Reina Valera dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Por qué dice bienaventurados los de limpio corazón? Porque ellos verán a Dios. Porque cuando tú te arrepientes de corazón, te arrepientes verdaderamente y renuncias al pecado y te alejas del pecado,
tu corazón se va a limpiar y reconoces a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a tener el perdón de tus pecados y vas a ser llamada justo, por tu fe, por tu arrepentimiento, porque es importante el arrepentimiento. No se puede amar a Dios y seguir con el pecado, porque uno le va a ser fiel a uno de los dos. No podemos tener dos amos. Si amamos a Dios, entonces vivimos en obediencia, en fidelidad a Dios. Si uno no ama a Dios, desobedece, vive en el pecado, entonces no puede ser escuchada por el Señor, porque no hay un arrepentimiento. Dios no te escucha cuando vives en la mentira, en la maldad, cuando vives haciendo lo malo ante los ojos de Dios. No digo ante los ojos de los hombres, porque puede haber personas que aparentan ser buenas, pero por dentro son lobos feroces, rebeldes, no obedecen a Dios. Entonces el Señor no escucha la oración de los impíos, pero sí escucha la oración de los justos. Entonces cuando tú te arrepientes de corazón, vas a limpiar tu corazón. Y acá que nos dice, ¿no? En Juan 3:3 dice, el Señor dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El Señor ya lo está anticipando, ¿no? Cuando venga nuestro Señor Jesús a gobernar el mundo en su tiempo, como acá dice, ¿no? El reino de Dios es un gobierno único celestial que regirá en toda la tierra después de Armagedón, cuando todas las personas inicuas hayan sido destruidas. O sea, en el tiempo que Jesucristo gobierne, nuestro Señor Jesús, ¿no? Ahí viviremos en el reino de Dios. Entonces, nosotros no nos arrepentimos de corazón y no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Entonces, cuando uno se arrepiente de corazón, un arrepentimiento genuino, sincero ante Dios, porque a Dios nadie le puede engañar, y tú renuncias al pecado, te alejas de la mentira, te alejas de la maldad, y caminas ya por caminos rectos, en los caminos de Dios, entonces el Señor va a escuchar tus oraciones, va a escuchar tus ruegos, vas a poder ver el reino de Dios, vas a poder ver las bendiciones de Dios. Ahora, ¿qué nos dice en Juan capítulo 3, versículo 5? Dice así, así dijo Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá nos dice que no puede entrar al reino de Dios el que no naciere de agua y del espíritu. Y en el anterior, en el capítulo 3 del libro de Juan, 3:3 dice, el Señor dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una diferencia entre ver el reino de Dios y la otra parte de la diferencia en entrar al reino de Dios. Son dos cosas distintas. ¿Por qué les digo? Porque una cosa es ver el reino y otra enteramente diferente es entrar al reino de Dios. Y si no nacemos del agua y del espíritu, no podemos entrar al reino de Dios. Si tú aún estás con vida y has recibido a Cristo en tu corazón como tu único Señor y Salvador, entonces el siguiente paso, después primero el arrepentimiento, después tú recibes a Jesús como el dueño de tu vida, como el Señor de señores, como el Señor y tu Salvador personal, como tu Señor, entonces vas a poder
ver el reino de Dios. Pero acá nos dice algo. Si no nos bautizamos en agua y en espíritu, el que no naciere del agua y del espíritu. ¿Cómo es nacer del agua y del espíritu? Nacer del agua y del espíritu quiere decir el bautismo. Si tú te bautizas en las aguas para renunciar a la vieja naturaleza y nacer de nuevo, ¿no? Tener una vida nueva en Cristo. Entonces ahí tú estás pasando por el bautismo en las aguas. Y el bautismo en el Espíritu, el nacer en el Espíritu, y es otra cosa. Es cuando el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo te bautiza, ¿no? Entonces dice que los que nacen en el Espíritu ya son nuevas criaturas, porque ya no viven bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Entonces, el que vive bajo el Espíritu, ¿no?, podrá entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo vamos a entrar al reino de Dios? Cuando venga a gobernar nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo que Jesús venga. Entonces, ahí entraremos al reino de Dios. Podemos entrar al reino de Dios. Pero los que no nacen de nuevo, los que no se han bautizado en agua y en espíritu, porque una cosa es ver y otra cosa es entrar. Y acá el Señor nos dice, por eso dice bien claro, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, el Señor dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es verdad, es claro, es muy claro. Si tú no naces de nuevo, no vas a poder ver las promesas de Dios, las bendiciones de Dios que tiene para tu vida. Y otra cosa más dice, en Juan 3:5 dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si ya tú empiezas a tener una vida nueva con Cristo, caminas en santidad de la mano de Dios, vas a entrar al reino de Dios. Cuando llegue el tiempo de que Jesucristo venga a reinar. O sea, Él va a ser nuestro gobernador en el tiempo, según las Sagradas Escrituras. Entonces, el rey de este reino es Jesucristo, del reino de Dios, de acuerdo con el pacto que hizo Dios con David. Entonces, ya saben, el arrepentimiento es muy importante para poder ver el reino de Dios. El nacer de nuevo es importante. Por eso dice, el que no nace de nuevo no verá el reino de Dios. Y el que no nace, acá dice, y el que no naciere del agua y del espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Así que tú decides ya abandonar el pecado, arrepentirte de corazón y entregar tu vida al Señor, porque nosotros como humanos tenemos debilidades, no somos perfectos. Por eso Jesucristo vino, para salvarnos de todos nuestros pecados y para fortalecernos espiritualmente ante las adversidades de este mundo. Con Cristo somos más que vencedores, como dice la palabra. Y dice, con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Cuando tú estás con Cristo, nueva criatura eres. Con Cristo vas a tener nuevas fuerzas. Él te va a fortalecer. Entonces, acá el Señor nos ama, pero quiere que vivamos en santidad. Y cada vez que uno cae, ¿no? Porque por A o por B, a veces puede presentarse una circunstancia donde hay un problema y tú ya te enojaste porque hubo un problema. No quiere decir que has perdido tu salvación. No. El Señor dice que hasta nos permite enojarnos, pero que no nos dure mucho el enojo, dice, que no nos dure mucho tiempo el enojo, para que no le abramos una puerta a los demonios. El Señor, si nos enojamos, que se nos pase rápido. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros cada vez que caigamos por una tristeza
o por una decepción o por un problema, busquemos de Dios, agarrados de la mano de Dios. Con Jesucristo somos más que vencedores, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias a Él tenemos la salvación y la vida eterna. Pero tenemos que arrepentirnos. No es que, no es que ya estoy con el Señor, soy salvo, no. En esta vida va a haber luchas y la lucha va a continuar hasta que Cristo venga. Y eso el Señor nos advierte, ¿no? Dice, vigilaos, velad. Jesús nos dijo, sean mansos como palomas, pero astutos como la serpiente. O sea, ser mansos no quiere decir que seamos tontos, sino que seamos astutos como la serpiente. ¿Para qué? Para evitarnos problemas. Dios nos ama y quiere bendecirnos, quiere darnos la salvación y la vida eterna. Entonces depende de nosotros que busquemos de Dios, que nos arrepintamos de corazón, renunciemos al pecado para caminar con Cristo. Porque nuestras obras sin Cristo no valen nada. Nuestras buenas obras. Porque tus buenas obras que haces te van a salvar. Si no tienes a Cristo, no hay salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. Entonces, si uno ama a Jesús, renuncia al pecado y sigue a Jesús. Así como María Magdalena. Renunció al pecado y siguió de propia voluntad a Jesucristo. Pedro, a pesar que estuvo con Jesús, lo negó 3 veces. A pesar que recibía las enseñanzas de Jesús. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Cuando Jesús le preguntó a Pedro. Y Pedro decía, sí, Señor, sí te amo. Y después le volvió a preguntar Jesús a Pedro, ¿Pedro me ama? Sí, Jesús, te amo. Porque Pedro era un seguidor de Cristo, discípulo. Entonces, el Señor, ¿por qué le hizo esas preguntas? Porque sabía por las pruebas que iba a pasar Pedro, que el diablo lo iba a zarandear. Entonces Jesús le dijo a Pedro, te digo hoy que esta noche me habrás negado 3 veces. Y Pedro ni sabía que iba a negarlo a Jesús. Pero cuando se vio en problemas que estaban persiguiendo a los discípulos de Cristo, porque cuando aprendieron a Jesús, comenzaron a perseguir a los discípulos de Jesús. Entonces cuando vieron a Pedro y lo reconocieron, tú eres uno de ellos. Pedro lo negó, dijo, no lo conozco. Después viene otra persona diciendo, yo te he visto con ellos, con Jesús. No sé quién es, no lo conozco. Lo negó, tuvo miedo. Después vino otro también y lo negó. Lo negó 3 veces y en ese momento canta el gallo. Y Pedro se acordó lo que le dijo Jesús. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y así sucedió. Y Pedro no se imaginaba. Por eso digo, nosotros no nos conocemos, pero el Señor Jesucristo sí nos conoce. Inclusive sabe lo que tú vas a hablar antes ya de decirlo. Sabe lo que vas a hacer antes de que tú lo hagas. El Señor ya nos conoce desde antes de nacer. Él nos creó, Él nos formó en el vientre de nuestra madre, pero ya sabía para qué hemos venido a este mundo, con un propósito. Entonces, a pesar de que lo negó 3 veces, Pedro se arrepintió por haberle fallado al Señor Jesús. Pero el Señor en su amor tan grande le perdonó. Pedro siguió a Jesús. Se levantó, cayó, se levantó y siguió a Jesús. Y se convirtió en uno de sus buenos discípulos, ¿no? Pedro. Ya no volvió a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta de que su carne era débil. Por eso Pedro empezó a aplicar todo lo enseñado de Jesús. Por eso es importante el ayuno, para fortalecernos más en el espíritu y que la carne no nos domine.
el ayuno espiritual, porque la palabra de Dios dice también que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si sabemos que somos débiles, es mejor que ayunemos cada cierto tiempo, cuando sea pues el tiempo apropiado. Uno se pone en oración y le pide a Dios dirección, consulta a Dios: Señor, puedo hacer ayuno de una vez, ayúdame a fortalecer espiritualmente, ponte en ayuno cuántas horas que tú puedas resistir, que tú veas más o menos, poco a poco, ¿no? Entonces vas dominando tu carne. Eso te ayuda a fortalecer tu espíritu. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces es importante también el ayuno. Y estudiar la palabra de Dios, todo eso nos alimenta. Y aplicarlo en nuestra vida. Todo lo que leemos, aprendemos de Dios, es bueno aplicarlo, porque de nada sirve conocer toda la Biblia si no lo aplicas en tu vida. Entonces, una vez que tú te arrepientes de tus pecados, busca de Dios, porque Él te va a dar fortaleza, fuerza para seguir adelante, para que no vuelvas a caer en la tentación. Bueno, mis queridos hermanos, espero que este tema les haya servido de mucha ayuda. Mis queridos amigos, pueblo de Dios, iglesia, ser cristiano no quiere decir que seas perfecto o perfecta. Ser cristiano significa que necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios. Pero el ser cristiano, estás en el deber y en el compromiso, ¿no?, de cumplir con lo que nos enseñó Jesús. Y eso es de gran bendición para nuestra vida y para nuestra familia. Si tú eres madre, si tú eres padre, cuando tú ores, tus oraciones van a ser escuchadas, tus hijos van a ser bendecidos. Aunque haya personas que quieran maldecirlos, nadie va a poder maldecir lo que Dios bendice. Y Dios oye la oración de los justos. Entonces empieza con el arrepentimiento. Bueno, mi querida iglesia, pueblo de Dios, mis queridos amigos, este era el tema que les quería compartir de parte de Dios, que Dios nos ama y quiere que todos sean salvos. Dios los bendiga y hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.